Hola, mi nombre es Carla Chávez y a nombre del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en Reino Unido, les doy la más cordial bienvenida a la cuarta sesión de este ciclo de seminarios de estudiantes mexicanos en Reino Unido en colaboración con la MEXOC UK. Es un gusto poder dar un espacio para que puedan dar a conocer sus trabajos de investigación. Y cedo la palabra a Eduardo Medina, vicepresidente de la MEXOC UK. Gracias. Muchísimas gracias, Carla. Es un gusto poder continuar con esta serie de seminarios y más que nada agradecer por estos espacios que se dan para los estudiantes. Y bueno, sin más preámbulo, me gustaría también presentar a nuestra ponente del día de hoy, pero antes sí mencionarles que por favor, dudas, preguntas que tengan respecto a la gran temática que nos van a presentar el día de hoy. Por favor, todas a UNAM UK, Centro de Estudios Mexicanos en el Reino Unido. Por favor, todas las preguntas para que podamos formalmente eh, podérselas dar a Thais y ella nos pueda nutrir con su sabiduría y expertise en el tema. Entonces, me permito presentar a Thais. Es Verónica Thais Yáñez Reyes. Ella reivindica su herencia e identidad indígena de Xochimilco y Michoacán, Michoacán, México. Migró a Europa en condiciones precarias en 1998 y ha vivido en 7 ciudades de 6 países, educada formalmente en el CCH Sur, UNAM, Birbeck y otras instituciones. Posee una maestría en estudios sobre refugiados en la Universidad de East London y comenzará su doctorado sobre la descolonización del patrimonio purépecha en el Museo Británico este año. Se especializa en derechos de migrantes y refugiados, e investigación comunitaria e intervenciones sociales. Su investigación se centra en interconexión a la solidaridad internacional, la resistencia migrante y el querer de los pueblos indígenas, la colonización, los genocidios y las culturas de la memoria. Y justo también la resistencia cultural. Principalmente viendo a las minorías, minorías entre minorías, ve a los pueblos marginados como agentes interconectados de cambio, como objetivo, como objetos de estudio, y vamos a resaltar que le apasiona el arte, la naturaleza y es voluntaria en una reserva natural local. Y sin más preámbulo, muchísimas gracias, Thais, y es un gusto escuchar aquí tu presentación y adelante, la mesa es toda tuya. Gracias Eduardo, gracias Carla. Voy a empezar a compartir pantalla, pero antes me gustaría decirle a todo el mundo que yo con tecnología no soy genial, entonces hemos tenido un poquito de problemas de saber cómo voy a poder presentar todo porque tengo una presentación y tengo unos videos que quiero presentar, entonces me voy a tardar un poquito en hacer todo. Disculpen. Aparte, mi cerebro ahorita ya está así como, Sí, no, no te No te preocupes, preocupes. Thais. no Va a sé cómo salir se me muy ocurre bien, hacer no te todo esto. preocupes. Ok, entonces, a ver, am, no sé si ya estoy compartiendo. Sí, sí, vemos tu presentación. Si la puedes hacer en Ya. pantalla completa, por favor. Y lo voy a leer, voy a apagar mi video, por cierto, para poder yo leer. Por eso no estudio tecnología. Estamos viendo otra pantalla, ahí, si puedes ponerla ahí la presentación. Gracias. En el, ¿Ya está? ¿Sí ven la sí, la pantalla? estamos viendo. Ok, gracias. Bueno, pues sí, entonces, bienvenidos a todos. Quiero apagar mi cámara. Si me pueden echar la mano apagando mi cámara para no ver cuando estoy leyendo.
por favor. Perdón. Ok, bueno, gracias, bienvenidas a todos. Y sí, me llamo Thais Yáñez y hoy entonces los voy a acompañar en un viaje a través de la resistencia cultural y artística de los pueblos indígenas de México. Primero tengo que explicar que la metodología que estoy usando está basada en el principio de nada sobre nosotros y nosotros. Lo cual significa que aparte de métodos tradicionales utilizados académicamente como análisis crítico y literatura, archivos y materiales, incorporo en este caso la etnografía y la autoetnografía desde la perspectiva de procesamiento dual o inmerso externo para mí. Y esto no es un mero acto de inclusión, sino como dice la académica maorí Linda Tuhiwai Smith, la investigación indígena usa la metodología como un mix entre lo académico y el entendimiento común que gobierna la manera en que los investigadores y comunidades indígenas definen esta actividad. Lo más importante para mí era buscar colaboración con artistas y activistas de pueblos originarios en México para centrar su conocimiento, experiencia y palabra, y también enriquecer, revitalizar, reclamar, indigenizar esta discusión y llevarla a círculos académicos de los que generalmente somos excluidos o sustituidos por expertos de fuera con conceptos canónicos desarrollados con mentalidades occidentales, que en sí ya presenta una disparidad y jerarquía muy pronunciada para quienes son de los pueblos, para quienes los pueblos son objeto de investigación o caridad. Y por eso he tenido la oportunidad y el gran honor de conversar y obtener permiso también para citar y pasar el video con el maestro Pedro Ucbe de la comunidad maya en Yucatán, el hipopero Nahuatecuani, y también he podido reflexionar en las enseñanzas del Tatahuicho Huacari, que es mi maestro de lengua y cultura purépecha, y tantos otros académicos y activistas de pueblos originarios, que desgraciadamente no puedo entrevistar a todos. Quiero expresar que esta participación y colaboración con la comunidad, con las comunidades, busca el beneficio de todas las partes y el seguimiento con otros proyectos. Así pues, a lo largo de esta presentación escucharemos sus voces. Otra cosa que tengo que decir es que este trabajo y testimonios no busca ni salvar, ni romantizar, ni exotizar, ni añadir otra capa de otra edad que luego podemos olvidar. Más bien nos obligan a visibilizar y comprender de manera más directa y personal la magnitud y la complejidad de las luchas antirracistas y anticoloniales enfocadas en la autonomía, la defensa del territorio y el agua, contra el genocidio y ecocidio, usando expresiones artísticas tan variadas como las culturas a las que pertenecen. La combinación de tradición y arte contemporáneo no solo preserva y actualiza las culturas, los idiomas y las cosmovisiones, sino que, como dicen muchos colectivos y personas, son parte fundamental del tejido del movimiento de survivance, que yo explicaré este concepto. Además, el arte indígena juega un papel crucial en la reclamación de identidad étnica y cultural que ha sido discriminada y borrada desde la época colonial hasta el presente, desde la creación del Estado-Nación, que ha sido suprimida por el mestizaje que aspira a la blanquitud. Ok, con todo esto en mente, los invito a abrir sus corazones y mentes y mientras nos sumergimos en estas historias de resistencia, orgullo y esperanza. Perdón. Bueno, hace 3 años, rápidamente un preámbulo, otro preámbulo. Hace 3 años estuve en la frontera entre Bosnia y Croacia, trabajando con solicitantes de asilo político. Y tenía algunos compañeros que eran jóvenes, provenientes de Italia, España y los Países Bajos. Y una noche en el departamento del equipo, mientras hablábamos sobre artes y culturas, mencioné el arte de mi pueblo. Y esto provocó un incómodo debate en el que especialmente la mujer española insistía en que lo que yo describía no era arte, sino simplemente artesanía, que también es la norma en México. De paso, obviamente también cuestionaron las identidades
indígenas. Y esta experiencia, como muchas otras, ha reafirmado mi convicción de que la cultura y el arte no solo son cuestiones estéticas, sino una parte integral de nuestra supervivencia como pueblos. Y que el eurocentrismo sigue queriendo decidir por nosotros y debatir sobre nosotros. Las manifestaciones artísticas indígenas suelen ser vistas desde perspectivas externas e incluso políticas estatales que las consideran de menor valor dentro de una jerarquía artística. Estas expresiones se categorizan como arte popular, artesanía o manifestaciones no académicas de la cultura, como dice Novello, lo que conlleva diversas consecuencias: su valoración económica y simbólica, esquemas de comercialización que favorecen intermediarios, instituciones que no reconocen la complejidad de sus procesos de producción, distribución y consumo, y la vulnerabilidad de los derechos intelectuales que impactan negativamente a la creación artística indígena. No se trata solo de un debate semántico, sino de un aspecto más profundo de la colonización. Como señala Dussel y muchos otros, la cultura eurocéntrica dominante ha impuesto la idea de que el arte clásico europeo es el estándar universal, las bellas artes, con las que todos debemos identificarnos. Desde la llegada de los colonizadores, aunque admiraban la grandeza arquitectónica, se dice, de nuestros pueblos, su lógica supremacista los llevó a creer que los pueblos considerados primitivos no podían haber creado tales maravillas sin intervención demoníaca. Tanto fue su impacto que decidieron destruir gran parte de este legado. Y hoy en día estas teorías o este pensamiento se perpetúan con la minimización y desprecio, como ya, insisto, relegándolos a artesanía o artefactos antropológicos, apropiados solo para museos de historia natural o antropología. A diferencia de en esta pantalla se ve las bellas artes y lo que se considera antropología solamente. Que Xochiquetzal fue hecha más hace menos tiempo que la Venus de Milo, por ejemplo, ¿no? Dussel argumenta que la estética de la liberación debe centrarse en recuperar y valorar las expresiones culturales autóctonas y populares, aquellas que han sido marginadas o distorsionadas por las élites coloniales y postcoloniales. Esta estética no solo persigue la belleza, sino también la justicia y la dignidad, reflejando las luchas y resistencias de los pueblos latinoamericanos en general. De este modo, el arte y la cultura se transforman en herramientas de emancipación, descolonización y cambio social, en lugar de ser meros objetos de contemplación o consumo. Por su parte, Borges explica el hecho estético como un objeto o relato que no existe en la realidad comprobable, pero que una colectividad imagina y vive como si realmente existiera. Esta construcción colectiva puede representar una reparación inminente, orgullo, reconocimiento y justicia, aunque todo sea simbólico. Lochner va más allá y dice que se trata de cooptar lo que se quiere digerir y se ofrecen espacios y oportunidades temporales individuales para, entre comillas, callar a los revoltosos y dar imagen de diversidad y representación, como las pasarelas de moda indígena modeladas por personas no indígenas en Los Pinos, como acusa la doctora Georgina Flores, así como los espectáculos turísticos que veneran un pasado glorioso en museos y espectáculos, mientras los descendientes de esas culturas viven en la marginación o son explotados en trabajos domésticos y precarios. Los gestos tokenísticos, como la nueva estatua del dios maya Chac y el espectáculo de Chichén Itzá en la Ciudad de México, nos invitan a reflexionar sobre el verdadero mérito de derribar una estatua de un dios europeo, mientras se impulsa la inversión y las concesiones hoteleras a corporaciones extranjeras, como lo muestra esta publicidad para una expo en Cancún el año que viene, que es claro por las manos a qué gente se trata de atraer para agregarse a las cadenas extranjeras, la mayoría españolas, que ya dominan el mercado en Quintana Roo, con más del 61% de
del mercado hasta el 2019, según Sectur. Vale recordar que estas hoteleras impiden el acceso a las playas a los pobladores mayas originales o incluso otros mexicanos, salvo que sea para servir a los turistas extranjeros en los complejos hoteleros. Y que la cultura milenaria maya y de otras partes las relegan a espectáculos folclóricos. Como afirma la lingüista Mije Yasnaya Aguilar, la diversidad cultural y lingüística de los pueblos originarios no debe seguir relegada al pasado histórico folclore. Estos pueblos con sus cosmovisiones pueden aportar diferentes respuestas a problemas profundamente contemporáneos como la emergencia climática. En este mismo sentido, Tata Huichucoacari subraya que los valores éticos y morales del pueblo purépecha, cachumbecua, son un tesoro invaluable legado de nuestros ancestros. Estos valores representan una identidad y cultura orientada al buen vivir, tanto colectivo como individual, a pesar de los intentos de la civilización, entre comillas, por erradicarlos. Otra cosa que vi muy interesante, muy una coincidencia cuando estaba haciendo este trabajo y tuve la oportunidad de platicar con estas personas, es que todos coincidieron separadamente que no se puede hablar de cultura y resistencia sin remontarnos al origen de todo, el maíz. Es elemento esencial de nuestra cosmovisión, identidad y diversidad, íntimamente ligado al territorio. Esta conexión no es una idea abstracta, sino profundamente personal, tanto a nivel individual como colectivo. Personalmente, yo crecí en una milpa, en Xochimilco, hace 50 años, y recuerdo que había burla, había discriminación, la gente no quería ir a Xochimilco en ese entonces porque había puro indios, así decían. Y ahora el maíz ha desaparecido, las milpas, el producto de la gentrificación y el ecocidio. Sin embargo, la gente en Xochimilco sigue luchando a través de las coordinaciones de pueblos y barrios y esforzando por conservar el territorio y la clasificación de pueblos originarios, que incluso cuando el gobierno insiste que ya no somos indios ahora, para facilitar el despojo. Ahora me gustaría que escuchen lo que Nahuatl Tecuani dice del maíz. Si puedo, no sé si lo escuchen. El maíz pues lo traemos desde que éramos morritos, porque pues sembrábamos, piscábamos, nos enseñaron a desgranar y todo. Entonces fue como eso, ¿no? O sea, yo creo que algún maíz se me fue así y se sembró en mi corazón y de ahí empezó a dar frutos y frutos y frutos hasta que, digamos, me metí también en malos. Perdón. ¿Me pueden decir si pueden escuchar? Sí, sí se escucha, Ok, Thais. gracias. Ok, entonces después Yasnaya Aguilar explica que la domesticación del maíz hace 9,000 años ha generado un cúmulo de conocimientos, reflexiones y prácticas, o tradiciones e hilos de pensamiento. Ella habla de un maíz con raíces aéreas en la zona Mije, que se autofertiliza tomando nitrógeno de la atmósfera y llevándolo a la tierra con una como miel. Este maíz ya está obviamente en riesgo de biopiratería y yo veo no solo un parecido, sino un seguimiento del manual colonizador. Los pueblos se autogestionan y crean y mantienen esa miel, es el arte y la cultura que después se busca apropiar o plagiar. En este punto, voy a poner otro video. Espero que está bien. Ok. Voy a hacerle la palabra al maestro Pedro Ucbe para profundizar una vez más en esto del maíz. Ya, aquí en la península de Yucatán, tiene que ver con una llevamos, pues es necesario, es fundamental, tiene que ver con el territorio. El territorio maya es fundamental para que exista una cultura maya, para que existan hombres y mujeres, niños mayas
pues es necesario tener un territorio, toda vez que la vida de los mayas, de la comunidad maya, está ligado a la naturaleza, como lo reza nuestro libro principal, que es el Popol Vuh. Dice que nosotros los mayas fuimos hechos de maíz y como tal no podemos desligar esa figura, ese alimento, esa imagen de nuestra vida. Entonces, para que haya maíz, tiene que haber tierra, tiene que haber agua, tiene que haber aire, tiene que haber sol, tiene que haber oscuridad, tiene que haber todo lo que se necesita para la vida. Entonces, para el maya, el territorio es sagrado y el territorio va más allá de lo que occidentalmente se entiende por tierra. El territorio tiene que ver con nuestras creencias, tiene que ver también con nuestras ceremonias, tiene que ver con nuestra educación, tiene que ver con nuestra relación familiar, con nuestra relación política, con nuestra relación organizativa. El territorio tiene que ver con nuestra lengua, tiene que ver inclusive con nuestros sueños y con nuestra esperanza. Entonces, todo esto puede suceder, se puede dar, puede crecer, se puede desarrollar dentro de un territorio. Ya que escuchamos esta palabra, quiero pasar a ver qué es la resistencia, ya que sabemos que con quiénes están, de qué estamos hablando, ahora qué es la resistencia. La protesta es cuando digo que no me gusta esto o aquello. La resistencia es cuando me aseguro que las cosas que no me gustan ya no ocurran. La protesta es cuando digo que ya no voy a seguir con ello. La resistencia es cuando me aseguro que nadie más lo siga tampoco. Esta frase es un tipo de recopilación, un mashup, de variaciones de la misma frase de Brecht, Hampton y Meinhof. Y es una reflexión sobre la diferencia entre la mera disconformidad, la protesta, y la acción efectiva para cambiar las cosas, que es la resistencia. En el caso particular de los pueblos originarios de México, cuando hablamos de resistencia nos referimos no solo a la protesta visible o al activismo político por una causa específica, sino a la preservación de la identidad cultural y las lenguas, como ya lo han dicho, y las tradiciones ancestrales, todo ligado al maíz y al territorio, que han sobrevivido a ciclos de colonización y represión. Incluye también desafiar las narrativas impuestas y reclamar un espacio para las voces en el presente y en el futuro. Gerald Wisnor, crítico y escritor Anishinaabe, de la nación Anishinaabe, que está en Canadá, lo que ahora es Canadá, desarrolló el concepto de survivance para destacar el dinamismo, la creatividad y la resiliencia de las culturas de las primeras naciones, desafiando las representaciones de la mentalidad blanca y la autoblanquitud mental colonial, incluyendo el mestizaje forzado en México, que las reducen a la ausencia, la tragedia y la impotencia. Wisnor señala que muchas personas están cautivadas por las imágenes estereotipadas de los indígenas que los presentan como víctimas primitivas por naturaleza, meros sobrevivientes. Al aceptar esa definición eurocéntrica de sí mismos como víctimas, los nativos completan, dice él, completan psicológicamente el genocidio físico no del todo exitoso. La Supervivance rechaza esta internalización impuesta y ofrece a los nativos modos de renovación personal y social alcanzados mediante la aceptación de reorientaciones y revitalización cultural. La Survivance indígena enfatiza una presencia activa que resiste la desaparición histórica, el desarraigo, el menosprecio de su epistemología y metodología y cosmovisiones, y el olvido y lo que Wakeman llama genocidio lento por desgaste. El arte y la cultura son herramientas fundamentales para esta survivance, no solo como una manifestación de reclamación de justicia epistemológica, sino como una declaración de derechos humanos, territoriales y culturales, y la existencia misma. He dicho que el arte es una ventana al alma de la cultura de los pueblos, que transmite su cosmovisión y espiritualidad de manera profunda. Yo diría que más bien es
todo el paisaje. La ventana son nuestros propios límites, idiosincrasias e historias de relación y maneras de relacionarnos a través de las cuales nos vemos. Aquí también quiero enfatizar rápidamente que no hablo de un monolito indígena, no hay tal cosa. Hay muchas maneras en que se busca identificar de quienes hablamos al decir pueblos originarios o indígenas. Muchos de ellos son métodos eugenésicos, literalmente dependen de fronteras coloniales, colorismo, territorio, negación, destierro y mestizaje. La diferencia entre una identidad monolítica indígena y una identidad conjunta de los pueblos indígenas radica en cómo cada enfoque aborda la diversidad y la resistencia frente a la asimilación. Y según la crítica Cheyenne escocesa Dunbar Ortiz, una identidad monolítica es una construcción impuesta por la modernidad y el colonialismo que busca homogenizarnos. Y en contraste, una identidad conjunta es una identidad que reconoce y respeta las diferencias y promueve la unidad, la solidaridad y el apoyo mutuo como estrategias de resistencia. Ok, entonces, y después, una pregunta ¿qué fue primero, la resistencia o el arte? No creo que tenga tiempo de poner otro video, entonces solamente voy a citar a Nahuatl Tecuani, que él literalmente dijo que la música lo llevó a la resistencia. Y tocando en los pueblos fue donde se integró a las luchas y a las comunidades. Discúlpame si no puedo poner el video ya, porque ya se va a acabar el tiempo, creo. ¿Y por qué se resiste y a qué se resiste? Yo veo tres cosas fundamentales en este tiempo, que es un tema demasiado amplio, que sería la cultura o historiografía oficial, el genocidio, culturcidio, ecocidio y la apropiación cultural, robo y plagio. Sobre la cultura oficial no podemos hablar de resistencia cultural sin recordar lo que Raúl Trejo llamó el quinto poder, que es una estructura de medios y propaganda oficial dominada por el duopolio gigante como Televisa y TV Azteca, que está estrechamente vinculado a los gobiernos y promueve propaganda, refuerza el elitismo racial, el clasismo, la corrupción, la enajenación y crea una auténtica mafia cultural, que a veces también va más allá de solamente la cultural, en el sentido de mafia en México. Estas ideologías impuestas han moldeado una sociedad que ha sido forzada a la ignorancia y a la conformidad y a perder su identidad. Y que se enfoca en entretenimiento superficial, como las telenovelas y reality shows, como un escape, como lo dijo Azcárraga mismo, él mismo, dijo que era para no enfrentar su realidad. También esta mafia de empresarios y políticos ha moldeado nuestra mentalidad, conductas, ideales de belleza, moralidad, incluso nuestro lenguaje y la imagen que proyectamos al mundo. Como señaló Carlos Monsiváis, Televisa se convirtió en la dueña del tiempo libre de los mexicanos, y creo que también se quiso adueñar de nuestra identidad colectiva. Las expresiones culturales de los pueblos originarios son, por tanto, una alternativa no solo a la cultura mainstream, sino más bien una alternativa a la cultura oficial, pero no a la cultura de los pueblos de la que es originaria. O sea, la cultura en general no es la que realmente sale en la televisión, por ejemplo. Las caras de los muchos Méxicos negados en la tradición de los medios mexicanos de construir una sociedad donde las personas racializadas, especialmente indígenas y afrodescendientes, son sistemáticamente invisibilizadas
o representadas mediante estereotipos negativos como sirvientas en grandes mansiones o como criminales. Con frecuencia estas representaciones ni siquiera son interpretadas por personas racializadas, tal es el racismo, sino por actores con rasgos europeos en una grotesca caricatura que, perdón, que esconde la explotación, el abuso a que son sometidas las mujeres y hombres indígenas en el servicio doméstico y otras industrias, en el sueño mexicano. Ahora, el genocidio cultural o culturcidio fue descrito por primera vez por el abogado polaco Rafael Lemkin en 1944 como la destrucción de la cultura de un grupo, una idea central de su concepto de genocidio. Sin embargo, las Naciones Unidas excluyeron la destrucción cultural en la definición oficial de genocidio, enfocándose en cambio a la intención de destruir a un grupo nacional, étnico o religioso. Entonces, por eso se consideró inicialmente la inclusión del culturcidio en la Convención sobre el Genocidio de 1948, pero fue oficialmente excluido debido a negociaciones lideradas especialmente por Estados Unidos, Reino Unido y países europeos que habían sido colonizadores, o que son colonizadores aún. Clark argumenta que los intereses geopolíticos, la falta de verdadera voluntad y su reticencia a liderar una estructura de gobernanza global que los podría afectar fueron las razones principales. El genocidio cultural de los pueblos indígenas en el continente de América, como dice el activista Lakota Russell Means, es real, fue el más grande y continuo, y es el que no se reconoce. No fue un evento pasado, sino un proceso en curso que busca eliminar identidades y formas de vida. En México este proceso, como ya habíamos dicho, abarca el olvido, la idea de que ya no existimos, aún impulsada por académicos como Cerdo Farías, que dijo que no se podía estudiar a un pueblo que ya no existe sobre los purépechas. Y a eso le añadimos matanzas, asesinatos, destierro, despojo, desplazamiento, asimilación por medio de la educación, la imposición de la identidad mestiza, insisto, pero blanca o colorista, la raza, y la marginación de los idiomas indígenas, la apropiación cultural y la represión de prácticas culturales. No sé cuánto tiempo me queda, perdón. ¿Me pueden decir cuánto tiempo me queda? No. Okay. Unos 10 minutos, Thais, máximo, por favor. Sí, ok. Entonces ya no voy a poder poner otro de los videos hasta el final. Esto ya nos lleva rápidamente a la apropiación cultural. Baba resalta las dinámicas de poder presentes en la interpretación de las culturas colonizadas en un espacio creado a través de la imitación, donde el indígena se convierte en el otro diluido. Se ve igual, pero no se siente igual. Edmund Said también explora cómo estas dinámicas influyen en la percepción y representación de las culturas subyugadas. En este contexto hay demasiados ejemplos que, como no tengo tanto tiempo, voy a hablar rápidamente, por ejemplo, de la apropiación de algo que dice la doctora Georgina Flores Mercado, que el patrimonio cultural se ha convertido en un destino, y esto especialmente a través de los pueblos mágicos, o mágicamente gentrificados, como yo les digo. Este enfoque no protege contra prácticas extractivistas o cooptación, y eso, por ejemplo, se ve en los humedales de Xochimilco, en la Guelaguetza y con la Pirecua en Michoacán, que rápidamente en el 2013 se declaró la Pirecua, que es una música tradicional de los purépechas en Michoacán, se declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, pero esto se hizo por, esto fue organizado por la Secretaría de Turismo y la UNESCO, y no hubo consulta de las comunidades de los Pirenis, de los músicos de Piracua. Entonces, no se incluyó ni siquiera el derecho a participar
en la identificación, interpretación y desarrollo del patrimonio, como le exige las Naciones Unidas, y no solo, ni siquiera como consultores. Otros procesos parecidos, como ya han de haber visto en diferentes ocasiones, los tejidos de diferentes pueblos indígenas han sido apropiados y plagiados, más bien, por gente como Sara, Carolina Herrera, la francesa Isabel Marant, y se han vendido sin reconocer la propiedad intelectual. También dentro de México hay las ocasiones en que la muñeca Otomí Lele ha sido vendida, hecha en China y vendida en Liverpool, otra vez obviamente sin pedirle permiso a las personas, a la comunidad Otomí. Y ahora últimamente que el pueblo Huixarica enfrenta amenazas, por ejemplo, el omnipresente Dr. Simi lanzó una línea de llaveros y cosas, muñequitos, y hasta se hizo un mural Huixarica, que ellos le dicen Huichol, en una farmacia de Nayarit, y los miembros del pueblo declararon que la cultura Huixarica es más que sus símbolos, es una forma de vida, una conexión espiritual con la tierra y el universo, y la utilización de estos elementos con contextos comerciales, sin un diálogo previo con las comunidades, puede trivializar su importancia, reduciendo su significado a un simple adorno. En resumen, voy a tratar... dice Sperrico, esta distancia deliberada de las realidades indígenas contemporáneas felicita el consumo y la apropiación de los indígenas muertos, así como la mercantilización de los indígenas vivos. Las culturas con fines comerciales o de beneficio político, como cuando las candidatas a la presidencia usaban huipiles tradicionales sin saber el significado, o sin también permiso, queriendo dar una ilusión de unión con el pueblo indígena, ¿no? Como indigenizados por el batón del poder, como dice el maestro Pedro P. también. Y bueno, voy a tener que cortarle ya porque me voy, pero esta lucha es una lucha por la vida, como se dice, y yo les invito a reflexionar sobre cómo se puede apoyar estas luchas desde nuestras propias posiciones, porque la sobrevivencia cultural indígena no es solo responsabilidad de los que la viven, sino de los que creemos en un mundo de justicia. Me hubiera gustado poner otro video, pero ya no se puede. Ok, ya. Ok, aquí estoy. Ya, tuve que resumir todo así, rapidísimo. Ya no Sí, pude. no. Discúlpenme a Nahua, Ido y maestro Pedro por no haber podido poner todos los videos que quería. Sí, no, excelente. Muchas gracias, Thais. Fue en excelente exposición, muy, muy clara. Y o sea, ahorita los aliento, por favor, para que nos envíen sus comentarios, preguntas, dudas. Aprovechemos a Thais y que nos pueda un poco orientar en ese tema. Y bueno, un poco para empezar aquí la discusión, me gustaría preguntarte, es una problemática muy fuerte, o sea, ya es algo muy, muy interesante. ¿Qué es lo que tú comentarías? ¿Por dónde se tendría que empezar para reforzar los lazos y el apoyo sí, para las comunidades y sobre todo para sostener y que ellos puedan obtener todos, no sé, por ejemplo, los ejemplos que mencionabas, los beneficios que pueden, realmente por su trabajo, por sus ideas, por sus invenciones? ¿Por dónde se debería empezar? Wow, sí, esa es muy buena pregunta. Yo creo que nosotros como, bueno, digo gente fuera porque también vivo acá también, pero yo creo que
lo primero, aunque suena trillado, es la educación y la autoeducación. No esperar que las personas indígenas vengan a darte su labor educativa sin tener también la mente abierta a que, insisto, no somos, ¿cómo se dice? Fuente de caridad, objetos de estudio, y yo creo que la posición es importante en el sentido de que obviamente hay gente, incluyéndome, que tenemos muchos privilegios que que hay comunidades que no tienen y viceversa, y tener la conciencia de educarse uno mismo y también no ir con la intención de que vas a salvar a nadie, ¿no? Eso siempre ha sido importante. Pero también cosas así muy prácticas, que es lo que estaba hablando sobre, por ejemplo, la apropiación cultural, el muy mal hábito en México de regatearle a las personas por su trabajo que les toma días y meses, y que tiene toda una tradición cultural ancestral atrás, ¿no? Entonces, esas serían, escribo mejor, me pongo nerviosa cuando hablo. Respecto, por ejemplo, también bueno, eso es lo que yo creo que como personas se puede hacer, no participar de esta desvaloración del arte, de las culturas, de los idiomas, de la gente, ¿no? Ya en sentido, obviamente, México tiene un problema extraordinario sobre la desigualdad, y la colonización no se va a acabar en un día nada más, ¿no? Pero también, obviamente, nuestras actitudes y nuestra visión de cómo es una persona indígena y de qué valor tiene como indígena, eso sí lo podemos cambiar, porque aunque cambien las leyes, que no cambian o son como tokens, aunque cambien las leyes y la cultura y la mentalidad mexicana todavía sigue igual, no va, la ley de por sí no se cumplen las leyes en México, y menos en cosas así, ¿no? O sí, contesté bien tu pregunta. Sí, no, excelente, muchísimas gracias, Thais. Es un tema bastante controversial. Creo que aquí las comunidades, bueno, yo soy de la Huasteca Potosina y también tuve la oportunidad, tuve muchos amigos, compañeros, he dicho familiares, interactuar, o sea, el arte es muy hermoso realmente, o sea, poder eh, conocer y ver toda la parte cultural de Oaxaca, como vieron, de la zona del Bajío, o sea, todo este arte. Y ahí va mi pregunta, o sea, considerando todo es esta cultura que tienen las comunidades, ¿cómo tú recomendarías que la sociedad, las personas, las familias mexicanas nos acercáramos a ellos, poder interactuar, conocer más? O sea, ¿qué serían esos pasos para poder conocer más de ellos y sobre todo también un poco disfrutar de toda esta cultura que es tan rica y sobre todo pues está en México, es parte de todo, pues, de todos, o sea, creo que al final somos o sea, somos todos del mismo país y creo que eso es algo muy interesante. O sea, qué es lo que, o sea, cómo tú lo plantearías para poder conocer y saber más de las culturas. Pues es que sí es muy complejo el tema uno, porque en México hay muchos Méxicos, pero ya creo que una de las cosas
más tristes de México es que siempre creemos que ellos, ¿no? Las comunidades indígenas son ellos. Nadie quiere ser, es lo que decía del mestizaje, ¿no? Que todos queremos ser blancos, ¿no? Entonces, ese distanciamiento de pensar que no nos corresponde, no queremos esa identidad, no queremos el folclore. Ya desde ahí no tomarlo como folclore es una gran, es empezar muy bien, pero también tener la conciencia de que a lo mejor te podemos reflexionar en nuestra misma identidad, ¿no? Como individuos y como pueblo, ¿no? Porque ya, insisto, ya llegando a ese punto de decir es que ellos están allá y nosotros no somos ellos, somos dos especies diferentes, ¿no? Entonces, eso para mí sería importante. También eso ayudaría a lo que dije hace rato de que no llegara así como vamos a salvarlos y vamos a ver, a sacarles fotos, ¿no? Muy Mexican Curious, ¿no? ¿Qué es lo que no hacen cuando están aquí, ¿no? Por ejemplo, cuando vienen a Europa, cuando van a otros lados, ¿no? Esa actitud es muy diferente, ¿no? La jerarquía es como que se prende el botón de la jerarquía, ¿no? Cuando van a comunidades indígenas o van vienen a Londres, por ejemplo, ¿no? Que yo creo que más bien hay que empezar a reflexionar individualmente y colectivamente ya sobre ellos y nosotros, por qué son ellos y nosotros, ¿no? Sí, muchísimas gracias, Thais. Como bien lo comentas, es muy es complejo. Sí, creo que aquí bueno, el debate puede, bueno, más que nada, tu expertise es muy valuable y, no sé, motivar alguna duda, pregunta que tengan, comentario para Taif, también sí, ahí. Y un poco aquí seguir en la plática. Dentro de estas normas internacionales, el ejemplo que nos mencionabas de la manufactura en China, venta en empresas en grandes empresas que ni siquiera toman en cuenta los derechos o realmente la propiedad intelectual, porque es propiedad intelectual de ellos. Este, o sea, cómo se podría enfrentar? O sea, ¿qué es lo que dentro de tu expertise, dentro de tus conocimientos, cómo han enfrentado las comunidades este problema y cuáles son los pasos para poder afrontar y dar mayores posibilidades para que ellos puedan, bueno, se pueda quedar en México toda esta recursa cultural y, por ejemplo, se vaya a otras áreas, a otros países? Pues primero, yo creo que sería otra vez eso de que todo el país tiene que revalorar el gran trabajo que se hace, ¿no? No soy experta en el tema de derechos culturales, de derecho de autor y eso, ¿no? Pero, y yo sé que sí he visto que hay comunidades también en Guatemala y en otros lados que están pidiendo, por ejemplo, registro, ¿no? Oficial de que se registre ellos, la comunidad, no una persona, sino la comunidad como autores y como, ¿cómo se llama? Pues sí, dueños del conocimiento, ¿no? Para evitar que se plagie y eso, ¿no? Pero también eso en cierto de la ley, la verdad no voy a decir, tienen que hacer esto y esto porque yo no estoy en esa posición de decir, tienen que hacer esto, ¿no? Pero sé que hay muchas comunidades que están tomando cartas en sentido legal, ¿no? Pero lo más importante ya, insisto, como nosotros ya es, creo que ya sé que no, es complejo porque no podemos quitarnos 500 años de castas y de educación colonial, ¿no? En medio segundo, es un trabajo eterno de toda la vida, pero si empezamos a valorar, insisto, eso es muy importante, a valorar las expresiones artísticas de los pueblos, desde los tejidos hasta los canastos, hasta todo.
ya va a poder llegar un momento, espero, que la gente no vaya a Liverpool a comprar algo de China que fue plagiado por de los otomís, y ahí no, es la mentalidad, ¿no? O sea, no vas a Liverpool y dices, a la tienda de Liverpool y dices, ah, está muy caro, ¿no? Bájale, ¿no? 100 pesos. Pero sí lo haces con una mujer, ¿no? Que está vendiendo en la calle, ¿no? Entonces, eso es así se va, eso es lo que yo creo, nosotros podemos hacer, es revalorar este conocimiento y este regalo que nos están haciendo de compartir el arte, en lugar de irse a ver si ahí en la copia de China sale más barata, ¿no? En Liverpool, que de hecho sale más cara, supongo, pero eso es. Sí, claro, ¿no? Muchísimas gracias, Thais. Y bueno, de mi parte, no sé, que no hay más comentarios. Carla, te cedo la palabra. Y más que nada, muchas gracias, Thais. Fue un tema bastante Sí, enriquecedor y bueno, esperar cuáles son los resultados en tu doctorado también en estos temas. Creo que va por Gracias. muy buen camino y siempre creo que lo más complicado es iniciar en este tipo de temas, pero está muy padre. Muchísimas gracias. Y sí. muchas Muchas gracias gracias, Thais. no, muchas Sí, gracias a ustedes por la oportunidad y disculpen al principio que yo con la no te tecnología me preocupes. pongo estresada, pero No pasa gracias, nada. Sí, gracias no, a todos. gracias por tu presentación. Sin duda detona muchas reflexiones que esperemos se deriven en propuestas. También gracias, Eduardo, por tu oportuna moderación. Gracias al público en vivo y que nos verá después por redes sociales, porque no te olvides, Thais, que esto se queda en nuestro Facebook, en nuestro YouTube. Entonces, esto no termina ahorita. Y bueno, extiendo la invitación a otros estudiantes mexicanos en Reino Unido a que envíen sus propuestas de ponencias. Pueden encontrar la convocatoria en nuestras redes sociales de UNAM UK. Y reiterar que la próxima semana no tendremos sesión, pero nos vemos el martes 17 de septiembre para continuar con este ciclo de seminarios. Bueno, gracias de nuevo y hasta entonces. Gracias a todos. Muchas Gracias a la gracias. UNAM. Adiós. Hasta luego. Ay, gracias. Adiós. Bye.